Este momento que nos une es para la construcción continua de propuestas en beneficio de los ecuatorianos. Que el asambleísta, después de cumplido el plazo de 24 horas para entregar esta información, se corra traslado esta información a las distintas curules y en 72 horas convoquemos, Presidenta, usted convoque al Pleno de la Asamblea Nacional para que se analice y se vote. De que sirve para mejorar nuestras relaciones si cada vez más turistas, empresarios, artistas, académicos y estudiantes visitan mutuamente nuestros países. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. Saludos y bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias en este domingo 11 de noviembre de 2018. Como siempre, el saludo a quienes nos miran por el canal 42 en Quito y también a través de nuestro sitio web por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, el resumen de noticias de esta semana. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió el informe de investigación del caso denunciado por el asambleísta Esteban Bernal en contra de Sofía Espín. El Parlamento decidió ampliar el plazo para que la legisladora refuerce sus pruebas y ejerza el derecho a la defensa. La sesión inició con la moción del legislador Fernando Flores, quien recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional que la votación en el caso de la legisladora Sofía Espín se realice con mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes. 91 votos. Se ha hablado de varios escenarios como una mayoría simple, una mayoría absoluta y habemos quienes defendemos que deben ser las 2/3 partes de este plenario. La moción fue aprobada con 87 votos a favor, 13 negativos y 28 abstenciones de 128 legisladores presentes. Jimmy Candel, presidente de la comisión multipartidista que investigó el proceder de la legisladora Espín, señaló que trabajaron respetando el debido proceso. Y eso hizo la comisión. Examinó los hechos, recabó evidencias, interrogó, escuchó al denunciante y fundamentalmente a la denunciada. El acusador Esteban Bernal manifestó que no se trata de una persecución política y que el proceso fue transparente, que la comisión recibió pruebas de cargo y descargo. Yo no he actuado sobre la base de inculpaciones personales, pero sí he actuado y he denunciado responsabilidades políticas. La legisladora interpelada Sofía Espín manifestó de manera reiterada que se vulneraron derechos. Sin imparcialidad, sin posibilidad de defenderme, sin una debida motivación, sin atención a mis argumentos por escrito. Esta es la brutal caracterización de un procedimiento contrario a las obligaciones del Estado, de la Constitución. Tras los señalamientos de la legisladora Espín, María José Carrión señaló que lo responsable sería que la legisladora presente pruebas de descargo certificadas para que el Pleno pueda tomar la decisión. Que una vez que el asambleísta, después de cumplido el plazo de 24 horas para entregar esta información, se corra traslado esta información a las distintas curules y en 72 horas convoquemos, Presidenta, usted convoque al Pleno de la Asamblea Nacional para que se analice y se vote. La decisión se adoptó en cumplimiento del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que norma los casos en los que se puede proponer una moción previa, entre ellas para que se suspenda la discusión. Clever Aranda, TVL Noticias. 4 exfuncionarios del Ministerio de Justicia comparecerán ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto para explicar cómo el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se retiró el dispositivo electrónico que portaba y después se fugó del país. La resolución fue aprobada por unanimidad. La propuesta fue del asambleísta por el movimiento Creo, Lourdes Cuesta. Se trata de 4 exfuncionarios que conocían cómo opera el dispositivo electrónico que lo utilizan las personas con medidas sustitutivas. Lourdes Cuesta argumentó su pedido, ya que las autoridades que comparecieron al Pleno días atrás no entregaron la información suficiente, dijo. Temas que aquí los ministros, como ustedes pudieron observar, no sabían, no conocían, no entendían o se querían desentender. Se trata de los exfuncionarios Vanessa Mejía, ex supervisora de los operadores,
Roberto Vaca, exgerente del proyecto de vigilancia de los grilletes, y de los funcionarios, Eliana Pacheco, supervisora nacional, Marco Lozano, actual gerente del proyecto. Por su parte, en una entrevista con la radio de la Asamblea, la presidenta Elizabeth Cabezas indicó que se reunirán con los jefes de las bancadas legislativas y los asambleístas integrantes del CAL para analizar la información entregada por las autoridades. Que aquí han habido actos indebidos que se han cometido y que lastimosamente ante la luz y ante las leyes existentes que caben como infracciones y como temas que contravienen a estas leyes y a estas prácticas, y por lo tanto se deberán tomar acciones y justamente tomar las sanciones pertinentes. Mientras que otros, como Esteban Bernal, esperan que sea una nueva comisión ocasional la que analiza la información y resuelva además el probable inicio inclusive de juicios políticos al respecto. Desde Alianza País, César Litardo descarta dicha posibilidad. No creo realmente, creo que básicamente hay que analizar la misma. Entiendo que también ya algunos asambleístas de algunas bancadas han manifestado la intención tal vez de iniciar algún juicio político sobre algunos de los ministros que estaban o vinieron a la asamblea, así que básicamente por ahí sería un poco el camino, creo que la asamblea va a tomar. Entre tanto, los legisladores esperan la convocatoria que haga la presidenta de la Asamblea para que el Pleno tome una resolución respecto de las actuaciones de las autoridades tras la fuga de Fernando Alvarado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Los parlamentarios recibieron a representantes de diversos colectivos de transportistas que expusieron su situación. A continuación, un resumen. Las reformas a la Ley de Tránsito pasaron el primer debate en el Pleno de la Asamblea. Estas modificaciones están a cargo de la Comisión Ocasional, creada por el Pleno del Legislativo para reformar la Ley de Tránsito. Los cambios van en los ejes de seguridad, tránsito, tecnología y en el Consejo Consultivo, explicó el asambleísta Fafo Gavilanes. En esta reforma se entrega la responsabilidad al conductor ecuatoriano. Durante la sesión del Pleno, los parlamentarios escucharon las propuestas de diversos sectores de la transportación. Luis Salazar, en representación de los tricimotos, buscó un mejor reconocimiento a su labor, mientras que Jorge Calderón expuso la inconformidad del gremio de los taxistas por la incorporación de plataformas tecnológicas dentro del servicio del taxismo. Un literal también donde digan tricimotos, vehículos de 3 ruedas homologados. Ya exigimos a la Asamblea Nacional equidad, justicia y seguridad jurídica. Ya en el debate, los legisladores expusieron sus criterios sobre la renovación parcial de puntos en las licencias de conducir, así como la posibilidad de incluir mecanismos tecnológicos para la supervisión en los controles de velocidad en los buses de transporte interprovincial. Este grave mal que tenemos de la mortalidad en las carreteras se va a sanar con capacitación constante. Esta ley es de absoluta importancia porque día a día se mueren cientos de personas en las vías de nuestro país. ¿Por qué no implementamos lo que hay en otros países también, por ejemplo, presidente, el crear un banco de puntos de canje por servicio comunitario para transportar enfermos, para transportar ancianos? Tras el primer debate, la comisión, en un plazo de 45 días, elaborará el informe para segundo y definitivo debate de las reformas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Esta semana se cumplió el primer debate del proyecto de ley de la creación de la Universidad del Río. En la discusión se abordaron aspectos como el apoyo del sector privado, financiamiento y oferta académica. Alrededor de 162,000 jóvenes secundarios del régimen Costa demandan cupos en las universidades. Fue la cifra que manejó la asambleísta Silvia Salgado durante la exposición del informe para primer debate del proyecto de creación de la Universidad del Río. Allí justificó la propuesta. El que una universidad más se cree, lo que hace es abonar a cubrir una demanda por lo más evidente. El debate inició con las intervenciones de los asambleístas por el Guayas, como Henry Kronfle y Michel Dumet. Ellos destacaron las bondades de la universidad para el régimen Costa. Porque esto no solamente va a ayudar a Guayaquil, sino a las diferentes provincias de la costa y al país. Muy orgulloso de que existan este tipo de proyectos.
La oferta académica de la universidad también fue un eje analizado. De ofertar carreras con una visión de emprendimiento e innovación en ingeniería ambiental, ingeniería industrial, ingeniería de software. Esta iniciativa para el legislador Jimmy Candel es la oportunidad para cubrir la gran demanda de bachilleres que no pueden ingresar a las universidades. Ahora la institución privada toma fuerza, dijo. Y la educación particular o privada está supliendo ese vacío que el Estado no puede darle a los estudiantes del país. Agilizar su tratamiento y posterior aprobación fue la propuesta del asambleísta Roberto Gómez, luego de destacar la importancia de su creación. Pues ha tenido una tarea responsable en términos de preservar la libertad académica y que tenemos que seguirla mejorando. La creación de sedes en otras provincias también fue analizado. ¿Cómo no apoyar la posibilidad de la creación de las extensiones universitarias? Agotado el primer debate, las observaciones pasarán nuevamente a la Comisión de Educación de cara a la elaboración del informe para segunda y definitiva discusión ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 88 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la lista con 9 postulantes para la Corte Constitucional, propuesta por el legislador por Sociedad Patriótica César Solórzano. Los aspirantes son Juan Carlos Rosero, Janet Catalina Carpio, César Stalin Raza, Gladys Proaño Reyes, Ider Valverde Farfán, María Dolores Miño, Raúl Yazac Fernández, Catalina Cordero Carate, Javier Aguirre Valdés. La lista de aspirantes se juntará a la de las funciones de transparencia y del Ejecutivo. Estas listas serán remitidas a la comisión calificadora que se encargará del concurso de selección. En total serán 27 candidatos. La comisión seleccionará a los 9 postulantes para la Corte Constitucional. El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó al nuevo superintendente de control del poder de mercado, Danilo Silva. El abogado de profesión asume el cargo para un periodo de 5 años. La autoridad fue nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de la terna remitida por el Ejecutivo. Silva estuvo al frente del Consejo de Regulación y Control de la Información y Comunicación en representación del presidente de la República. El funcionario tiene más de 25 años de experiencia en diferentes ámbitos. Trabajó en el municipio de Quito, en la Presidencia de la República, Ministerio de Industrias, Tribunal Supremo Electoral, Consejo de Comercio Exterior, entre otros. El presidente del Parlamento de Hungría visitó el pasado miércoles la Asamblea Nacional y fue condecorado en el Pleno del Parlamento. Los titulares de ambas legislaturas manifestaron su deseo de afianzar y estrechar sus relaciones. En este marco también se dio paso a la conformación del Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Hungría. Laszlo Kövér, presidente del Parlamento de Hungría, fue recibido con honores en alfombra roja y con una calle de honor de la escolta legislativa. La presidenta de la Asamblea lo recibió y luego mantuvieron una reunión en el despacho presidencial. Más tarde, en el Pleno de la Asamblea, se le otorgó un acuerdo legislativo y la condecoración Dr. José Joaquín de Olmedo. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, expresó que tras la apertura de la Embajada de Hungría en Quito en el 2015, espera que las relaciones entre ambos países se fortalezcan y puedan intercambiar experiencias en diferentes temas. Los temas de interés mutuo en materia parlamentaria pueden abarcar desde los organizativos, administrativos y procedimentales, cuyo conocimiento lleve a multiplicar las experiencias exitosas de los dos gobiernos. De su parte, el presidente del Parlamento húngaro agradeció su recibimiento. Dijo que los temas de su interés de colaboración con Ecuador se basan en lo cultural, tecnológico y educativo. Por lo tanto, Hungría se centra en la cooperación educativa a través del programa de becas de educación superior llamado Stipendium Hungarico. El programa lanzado en 2014 en esta región demostró ser el más exitoso en Ecuador. Además, mostró su respaldo para la solicitud de la eliminación del visado Schengen para que los ecuatorianos puedan ingresar a los países de la Unión Europea. Estamos convencidos de que sirve para mejorar nuestras relaciones si cada vez más turistas, empresarios, artistas, académicos y estudiantes visitan mutuamente nuestros países.
Por lo tanto, Hungría respalda la exención de visado Schengen. A propósito de su visita, también se creó el Grupo de Amistad Ecuador-Hungría. Allí los parlamentarios intercambiaron criterios y expresaron los temas de interés a trabajar. Es la sensibilización de mis compañeros congresistas para que entiendan las bellezas, la hermosura, las riquezas. En transferencia de tecnología, de conocimiento y la posibilidad de las relaciones comerciales que se puedan mejorar. Se hizo extensiva la invitación a la presidenta de la Asamblea Nacional a conocer Budapest para poder intercambiar experiencias y mantenerse en contacto. El grupo parlamentario lo encabezan los presidentes de los parlamentos y en el caso de Ecuador lo conforman los legisladores César Solórzano, Luis Fernando Torres, Rina Campaín y César Litardo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Momento de una pausa, pero enseguida continuamos con la información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. Más de 250 ciudadanos de 69 organizaciones e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil participaron en el encuentro de construcción del Acuerdo por la Gobernabilidad, promovido por la Asamblea Nacional del Ecuador. El espacio sirvió para la búsqueda de soluciones integrales a las necesidades del país. Con la participación de los representantes de los sectores de economía y desarrollo, sociedad y democracia y seguridad, además de autoridades nacionales como la vicepresidenta de la República, ministros y representantes de varias carteras de Estado, tuvo lugar el encuentro para la construcción y firma del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. La iniciativa la impulsó la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. La titular del Parlamento recordó que la búsqueda por alcanzar la gobernabilidad empezó el pasado 24 de mayo, cuando formuló el denominado Pacto Social por la Gobernabilidad. Este momento que nos une es para la construcción continua de propuestas en beneficio de los ecuatorianos. Insistió en que los espacios de diálogo son fundamentales y que las voluntades deben convertirse en decisiones y en acuerdos que resuelvan las necesidades ciudadanas. Tenemos la responsabilidad de hacer una construcción conjunta. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, destacó el foro e indicó que el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad tendrá respuestas inmediatas en la búsqueda de soluciones a las causas estructurales de la pobreza. Para el gobierno de todos, dialogar es el método de nuestra política. Luego fue el turno del director de SEDATOS, Ángel Polibio Córdoba. Aquí reveló cifras de la percepción ciudadana. Dijo que la anterior Asamblea Nacional cerró un índice de aprobación del 28%, mientras que la actual legislatura, en un inicio, se ubicó en el 43%. Luego hubo un descenso hasta el 30,8%, dijo, pero que actualmente se ubica en el 35%, el índice de aprobación. Y hay una curva que está ascendiendo. O sea, que la confianza de la población en la Asamblea está renaciendo. ¿Por qué? Porque actos como estos nunca lo hacían. El director de SEDATOS precisó que el 77% de la ciudadanía respalda la propuesta de Elizabeth Cabezas, orientada a la recuperación de capitales producto de la corrupción. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Economía y producción, seguridad y desarrollo y sociedad y democracia fueron los ejes que se abordaron en las 3 mesas de trabajo instaladas para la discusión del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. A través de la revisión de los proyectos de ley que se construyen en la Asamblea Nacional y distribuidos en 3 mesas de trabajo en los ejes de economía y producción, seguridad y desarrollo y sociedad y democracia, actores sociales, representantes gremiales de las cámaras y los mismos asambleístas analizaron las problemáticas que atraviesa el país. En la mesa de Sociedad y Democracia se analizaron aproximadamente 50 proyectos de ley sobre diversos temas. Sin embargo, hubo propuestas para mejorar el mecanismo de construcción de una norma.
Que tienen que crearse mesas de diálogo reales, de discusión y creación de normativas de manera colectiva. El sector privado, la sociedad civil, los actores de cada una de las áreas o de las temáticas de estas leyes tienen que participar de manera activa, de manera técnica. Mientras que en la mesa de economía y producción, el punto neurálgico fue el sistema de contratación pública. Desde el Colegio de Arquitectos de Pichincha se propone que se reforme la ley y que se tome en cuenta como aspectos principales la transparencia en los procesos y la calidad de los productos. Se debe lograr que el sistema de contratación sea realizado a través de concursos públicos, tanto de anteproyectos y de proyectos arquitectónicos como tal, como también de concursos para la obra, para la ejecución de obra, cómo deben ser, y que se verifique más el tema cualitativo antes que cuantitativo. En la mesa de seguridad y desarrollo, en cambio, se analizaron propuestas para contribuir a la cultura de paz, tomando en cuenta las nuevas amenazas. Generar esa seguridad para que vengan nuevas inversiones que se queden en el país, y eso permitirá, ¿no es cierto?, la reactivación económica y solucionar el principal problema que tiene el país, que es el desempleo. En la mesa de seguridad y desarrollo, en cambio, se analizaron propuestas para contribuir a la cultura de paz, tomando en cuenta las nuevas amenazas. Hemos avanzado nosotros en presentar proyectos de leyes a la Asamblea Nacional. Es así que hemos presentado el Código de Seguridad del Estado, fue entregado por el señor Ministro de Defensa en días anteriores, y ese Código de Seguridad del Estado reúne todo el sector de seguridad. Tras el análisis de los distintos ejes, los representantes de cada una de las mesas de trabajo entregaron los acuerdos y conclusiones a las autoridades, los mismos que en su mayoría serán tramitados en la Asamblea Nacional a través de proyectos de ley en conjunto con la ciudadanía. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los resultados del trabajo entre los diferentes actores del Estado, representantes de distintos sectores y de la sociedad civil en su conjunto, permitieron consolidar el acuerdo por la gobernabilidad, que entre otros aspectos busca avanzar hacia la reinstitucionalización duradera del Estado. 6 son los compromisos plasmados en el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, tras concluir en la necesidad imperante de deponer intereses personales para afrontar los problemas que aquejan al país. Los firmantes acordaron avanzar hacia la reinstitucionalización duradera del Estado, sumar voluntades para impulsar un cambio progresivo y positivo en la sociedad para generar ambientes positivos de trabajo, confianza y prosperidad, crear condiciones en la organización que representamos para alcanzar acuerdos motivados en el bien común, implicarnos como individuos y como organizaciones en las iniciativas y acciones de progreso, democracia, seguridad y bienestar social de la República, realizar en nuestros ámbitos con responsabilidad cívica las acciones que sean necesarias para ampliar el alcance y profundidad de este acuerdo, construir diálogos respetuosos, positivos y constructivos que aporten y motiven a las nuevas generaciones a participar e involucrarse en la construcción de la patria. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recalcó que este no se trata de un proceso terminado. Este es un paso más en la construcción colectiva que se planteó y que he planteado desde el 24 de mayo en mi intervención en la Asamblea Nacional, y que desde varios frentes lo hemos venido expresando como una necesidad política urgente para el Ecuador. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, consideró que es vital ceder posiciones para fortalecer la gobernabilidad. Y lograr que esa palabra o esa frase que muchas veces suena a demagogia de velar por el futuro de las próximas generaciones se haga realidad. Y eso solamente se logra cediendo posiciones, no extremando posiciones. Mientras que Rudy Hidalgo, representante de la Corporación Participación Ciudadana, reflexionó sobre la importancia del diálogo en la construcción de la democracia. La democracia es un asunto de todos. Y cuando hablamos y decimos que la democracia es un asunto de todos, nos estamos refiriendo a que los ciudadanos debemos y tenemos que involucrarnos en la ejecución y en la construcción de las políticas públicas del país. De su lado, el contralor subrogante Pablo Celi destacó la actitud de la Asamblea Nacional de impulsar este espacio de diálogo. Es sin duda una muestra de gran decisión de orden político para abrir un cauce de diálogo y de reencuentro nacional indispensable
Tras la firma del acuerdo, procederá a la ejecución de un plan de divulgación de los resultados del proceso para la implementación de mecanismos de seguimiento. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas María José Carrión y Esteban Bernal analizaron la gobernabilidad en el país. Los parlamentarios coincidieron en la necesidad de encontrar puntos concordantes para la solución de estas necesidades. Es la búsqueda para que, desde la primera función del Estado, se encuentren consensos a través de sus formas de expresión. Así lo define María José Carrión al Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Como lo son hechos fundamentales como la fiscalización o las leyes. María José Carrión y Esteban Bernal coincidieron durante el programa Tercer Debate en la necesidad de encontrar salidas a problemas como la pobreza, el desempleo o la corrupción. Hay un legado que es el que mayor énfasis debemos poner. ¿Cuál es ese? Unificar a los ecuatorianos, porque se polarizó el país. No podemos ni ir al país del caos, ni al país de estas movilizaciones o, como han llamado ciertos actores políticos, a tomarse las instituciones del Estado. Y es que para Carrión y Bernal es necesario empezar por un cambio en la institucionalidad del país. Carrión avala las palabras del presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, quien propone eliminar ese organismo. Primero, me parece un hecho inédito, me parece además un hecho de desprendimiento de cualquier tipo de vanidad en términos de yo presido una institución y llamo a que la gente se pronuncie si la institución es válida o no. Me parece un hecho importante. Del país lo compartimos. Valorable, ¿no? Valorable en ese término. Definitivamente comparto lo que dices. Ojalá hubieses dicho esto mucho tiempo atrás, pero plenamente lo que dices, pero plenamente. Y me alegre de manera rotunda y lo digo al país, hay que saber compartir hechos así. Atado a la reinstitucionalidad del país, viene la situación económica. Y es que la Asamblea Nacional debatirá la proforma presupuestaria para el 2019. Bernal cree que la legislatura debe ampliar su rango de acción. Por ejemplo, cuando llega la proforma presupuestaria, nosotros solo podemos observar, es decir, casi recomendar, no sugerir, pero no podemos tener control. Así quedó la institucional. No puede. Al documento que no puede. Es necesario que se atienda al sector de los jubilados, que no se baje la atención al sector social, que se garantice la inversión en los sectores de la pequeña mediana industria. En el marco del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, la legislatura, además, planteó una agenda legislativa priorizada con 48 propuestas legislativas a ser analizadas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y hasta aquí la información en TVL Noticias de Emisión Dominical. Que tenga un excelente lunes. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.